Muy buenas, en este video vamos a explicar el ordenamiento rápido o quicksort y también su algoritmo fundamental, cuáles son sus objetivos a la hora de ordenar números y cómo hacerlo en lenguaje de programación. El ordenamiento rápido o quicksort en inglés es un algoritmo basado en la técnica que divide y vencerás, que permite en promedio ordenar n elementos en un tiempo proporcional a n el logaritmo de n. Esta es la técnica de ordenamiento más rápida conocida. Fue desarrollada por C. Anthony R. Hoare en 1960. El algoritmo original es recursivo, pero se utilizan versiones iterativas para mejorar su rendimiento. Estos iterativos son más rápidos, pero consumen más recursos que los recursivos, los cuales son más lentos. El algoritmo fundamental del ordenamiento rápido es el siguiente: es elegir un número de la lista de elementos a ordenar, al que llamaremos pivote. También resituar los demás elementos de la lista a cada lado del pivote, de manera que a un lado queden todos los menores que él y al otro todos los mayores. En este momento el pivote ocupa exactamente el lugar que les corresponderá en la lista ordenada. La lista queda separada en dos sublistas, una formada por los elementos a la izquierda del pivote y otra por los elementos a su derecha. Repetir este proceso de forma recursiva para cada sublista mientras estas contengan más de un elemento. Una vez terminado este proceso, todos los elementos estarán ordenados como se puede suponer. También la eficiencia del algoritmo depende de la posición en la que termine el pivote elegido. En el mejor caso, el pivote termina en el centro de la lista, dividiéndola en dos sublistas de igual tamaño. En este caso, el orden de complejidad del algoritmo sería O entre paréntesis n por logaritmo de n. En el peor caso, el pivote termina en un extremo de la lista. El orden de complejidad del algoritmo es entonces de O entre paréntesis n elevado al cuadrado. El peor caso dependerá de la implementación del algoritmo, aunque habitualmente ocurre en listas que se encuentran ordenadas o casi ordenadas. En el caso promedio, el orden es O n el logaritmo de n. No es extraño, pues, que la mayoría de optimizaciones que se aplican al algoritmo se centren en la elección del pivote. Ahora vamos a explicar cómo se hace. En la primera parte iniciamos declarando e inicializando un vector de 20 posiciones de forma aleatoria. Luego creamos e inicializamos un objeto mediante el cual pasaremos el vector con todos los parámetros para otro método de otra clase llamado quicksort2, en el cual ordenaremos el vector aplicándole el método quicksort. Luego mandamos a recorrer el vector para mostrarlo de forma ordenada. En esta parte también, en la siguiente parte, mandamos un vector para parámetros con todas las posiciones del vector junto con los extremos derecho e izquierdo del vector. Luego condicionamos que si lado izquierdo es mayor o igual al derecho, entonces se debe retornar el vector. Asignamos a I lo que tenga lado izquierdo y a D lo que tenga del lado derecho. Luego condicionamos que si lado izquierdo es diferente del lado derecho, entonces se crea pivote y auxiliar. No obstante, pivote se le asigna el lado izquierdo. Luego asignamos el ciclo while o mientras en español, que pregunta si lado izquierdo diferente del lado derecho, entonces se hace lo siguiente. Entonces otro ciclo while que dice que el vector con la posición del lado derecho debe ser mayor e igual al vector en la posición del pivote, y también que el lado izquierdo debe ser menor que el lado derecho. Si esto se cumple, entonces el lado derecho disminuye una posición. En el siguiente while dice que si el vector en la posición izquierda es menor que el vector en la posición pivote y lado izquierdo menor que el lado derecho,
entonces lado izquierdo disminuye una posición. Luego, si el lado derecho es diferente del lado izquierdo, entonces auxiliar sería igual a vector en la posición derecha, y vector en la posición derecha igual a vector en la posición izquierda, y vector en la posición izquierda igual a auxiliar. Luego, si lado izquierdo es igual a derecho, mandamos el vector como este con la posición de y lo que tiene del lado izquierdo menos 1. Entonces, para finalizar, el lado izquierdo más 1 y el valor de la variable de todo esto hará que el vector inicial se ordene de forma correcta. Este sería el método de Quicksort en PCI. Aquí vemos el proceso y también después viene un subproceso que tienen los mismos objetivos. Gracias por ver el video y espero que te haya servido la información.